Buenas tardes, bienvenidos a su programa Ante el País, en su segmento ABC Diario Financiero, el ABC de las finanzas con Joanna Sena. En días pasados, una joven se acerca a mí para pedirme que le ayudara con unos estados financieros de su padre, para que le pudiera hacer esos estados, porque su padre estaba siendo solicitado para ser codeudor o fiador solidario de un conocido. Cuando la persona me indica que para qué era que quería esos estados financieros, realmente me surgió la duda de preguntarle si su padre estaba consciente de la responsabilidad que estaba asumiendo de ser codeudor o fiador solidario en una deuda. Me dijo que no estaba muy claro. Entonces, es bueno, antes de nosotros ser codeudores o fiador solidario en conjunto con otra persona, pues podamos tener claro algunas cosas. Cuando nosotros firmamos en un préstamo como codeudores o fiador solidario, nosotros también estamos asumiendo esa deuda. Eso quiere decir que la persona que está solicitando ese préstamo no tiene la plena capacidad de cumplir con esas obligaciones. Por eso el banco, cuando hace su análisis de crédito de esa persona, cuando analiza su perfil, ve que esa persona no tiene la total capacidad de pagar y por eso necesita un codeudor o un fiador solidario que ampare esa deuda que está tomando esa persona. Que en caso de que esa persona no cumpla con sus obligaciones, pues entonces, ¿quién va a cubrir con esa deuda? ¿Quién va a pagar esa deuda? ¿Quién va a asumir esa responsabilidad? El codeudor o el fiador solidario. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando asumimos ese tipo de responsabilidades, porque si bien es cierto que podemos quizá ayudar a un familiar directo, ya sea un padre o madre o un hijo, y dependiendo también para qué vaya a tomar ese préstamo, si nosotros no sabemos exactamente para qué va a tomar ese préstamo, si es para invertirlo y sabemos que va a venir un retorno y que esa persona quizá en ese momento no tiene la plena solvencia, pero con ese préstamo pues va a inyectar capital a quizá algún negocio que tiene, pues entonces ahí podríamos considerarlo, pero si no, estaríamos metiéndonos en camisa de 11 varas, estaríamos teniendo un problema y desde el inicio, porque fíjense algo, si yo voy al banco y pido un préstamo y yo tengo capacidad, tengo solvencia, ¿por qué me requerirían un fiador o un codeudor? Porque el banco está viendo que o estoy sobreendeudado o tengo quizá antecedentes de que no he tenido un buen manejo en los préstamos, entonces ahí solicita que alguien pueda ser ese garante o ese fiador en esa deuda. Entonces, principalmente yo, si voy a tomar ese préstamo, tengo que analizar, pero si el banco hizo su investigación, hizo su análisis de ese crédito y determina que yo no estoy en capacidad de hacerlo, entonces quizás yo debería autoevaluarme, validar realmente si debo de tomar ese préstamo antes de solicitarle a una persona, quizá un buen amigo o un familiar, de que sea mi codeudor, de que sea mi fiador, aún yo sabiendo que no voy a tener la capacidad de pagar y luego entonces tener alguna enemistad con esa persona. Muchos casos se han dado, muchos casos, en la cual la persona que sirve de garante o de codeudor quedan enemigos de la persona que toma el préstamo. Porque al final, ¿a quién es que van a llamar del banco? A la persona que firmó como garante o codeudor de ese préstamo. Si esa persona se atrasa, ¿a quién es que llaman? Llaman a esa persona. Y si por alguna razón esa deuda se vuelve incobrable, también a la persona que sirvió como garante o codeudores que van a llamar. Entonces evitémonos ciertas situaciones, analicemos bien, porque no es fácil usted tomar un préstamo y tener que pagarlo, tener que asumir una responsabilidad de unas cuotas o demás, cuando usted ese dinero ni lo invirtió, ni se lo bebió, ni se lo comió, como dicen popularmente. Entonces tenemos que tener cuenta. Y esa persona que me hizo esa solicitud de ese estado, oigan, es una persona jubilado,
jubilado creo que militar, tiene algunas propiedades y demás, o sea, que una persona que realmente no iba a poder tener una capacidad de asumir esa deuda de otra persona. Al final, por lo menos en ese caso, esa persona desistió de ser el codeudor o el garante, pero en muchos casos nosotros pues accedemos a tomar esa responsabilidad. Tenemos que analizar bien las condiciones de pago de ese préstamo y vigilar muy bien si esta persona está cumpliendo o no con sus pagos mensualmente, con los pagos que estipula el contrato, para que no tengamos nosotros entonces situaciones incómodas y que al final una amistad o un vínculo familiar pues entonces se rompa por ese tipo de situaciones. Recuerden siempre, si vamos a tomar un préstamo, leer bien el contrato, leer bien las condiciones y más aún si vamos a servir como codeudores o como garantes de otra persona, porque no estamos en tiempo, nunca estamos en tiempo, ¿verdad? Los tiempos siempre son difíciles, pero más aún con tantas situaciones económicas que tiene nuestro país y más con todas las todo lo que se ha inventado, la DGI y demás, para cargarnos a nosotros como usuarios y consumidores y que también tengamos que pagar por otra persona. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, ABC Diario Financiero, en Instagram, en TikTok y en YouTube. Nos vemos en una próxima entrega.